Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Revolucionario consecuente, martiano profundo, intelectual orgánico, dirigente político, una de las figuras fundamentales de la Revolución cubana, Armando Jar Dávalos estaría cumpliendo 95 años el próximo 13 de junio. A su figura, a su pensamiento, a su impronta revolucionaria estaremos dedicando hoy nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Enrique Ubieta Gómez, intelectual, ensayista, periodista y director de la revista Revolución y Cultura, una de las revistas fundamentales también de la cultura cubana, y se estará incorporando con nosotros, me acompañará también esta tarde Yusuán Palacios Ortega, diputado a la Asamblea Nacional y director del Museo de la Fragua Martiana. Con ellos estaremos conversando, también tendremos pues los análisis, el testimonio de Eduardo Torres Cuevas, presidente del programa Martiano, director del programa Martiano y uno también de los intelectuales más importantes de nuestro país. Con ellos pues estaremos acercándonos a la figura de Armando Jar Dávalos y sobre todo a su pensamiento y a su necesaria presencia hoy en la Revolución cubana. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Un tiroteo hoy en una escuela de Graz, en Austria, ha dejado al menos una decena de muertos y varios heridos entre los alumnos de esa institución. Según los medios austríacos, se presume que el responsable habría disparado en dos aulas diferentes. Reportan que sería un exalumno de 22 años, el cual era víctima de acoso escolar. La policía lo encontró muerto posteriormente en el baño del instituto, donde presuntamente se habría suicidado. Dicho tiroteo ha sido considerado como uno de los peores de la historia del país. Armando Jar Dávalos es el centro. Bueno, esta noticia ya veíamos, triste noticia, hay seguimiento, ya se habla de 11 muertos, hay decenas de heridos y es parte también de esas tragedias humanas que se viven en los tiempos modernos en que las armas son parte ya casi del ajuar de algunas personas. Con esta mirada comenzamos pues nuestra mesa redonda hablando de Armando Jar Dávalos, casi en las vísperas de su 95 cumpleaños. A Jar dedicamos nuestra mesa redonda de hoy. Alguien me dijo una vez que yo pensaba que todo era cultura. Sí, no, todo no es cultura, pero la cultura está en todo y donde no está el camino de la barbarie. Si entendí la Revolución cubana, el socialismo y tomé partido por las causas justas, fue porque he aspirado siempre a ser una persona decente y honesta. Así definía Armando Jar las bases de su pensamiento revolucionario, su afiliación al socialismo y a la Revolución cubana. De Armando Jar, pues quisimos conversar con uno de sus continuadores en la obra al frente de la oficina del programa Martiano, Eduardo Torres Cuevas. Con su testimonio iniciamos esta mesa redonda de hoy. Para mí es un honor poder hablar de Armando Jar Dávalos. Es una de las figuras más importantes y trascendentes de todo el proceso revolucionario. Muy joven, apenas iniciando sus años 20, es una de las dos figuras que denuncia el golpe de Estado de Batista ante los tribunales del país. Una es Fidel Castro y la otra es Armando Jar. Digo esto porque era un inquieto joven que estaba en primera fila a la hora de denunciar y discutir todo aquello que dañara el objetivo
primero la República, que es ser una república democrática y con los espacios fundamentalmente para los pobres. Es uno de los primeros conspiradores. En el mismo año 1952, Rafael García Bárcena crea una de las primeras organizaciones antibatistianas. Decía Armando Jar, Caballero nos enseñó a pensar, Varela nos enseñó el camino, Luz nos enseñó a estudiar y conocer, y Martí, con su inmensa sabiduría, descubrió los secretos del hacer, y por tanto, Martí nos enseñó a actuar y Fidel a vencer. Así definía Armando Jar también esa trayectoria por la que pasaron muchos de los hacedores de la Revolución Cubana, de los hombres que constituyeron la generación del centenario o sumados a ella después nos trajeron hasta el triunfo de enero de 1959. Decíamos, Yusuan, que Jar era un profundo martiano, un hombre para el que Martí, como él decía, era guía, pero era también la manera de hacer, de construir una revolución. ¿Cómo entender esa fusión del pensamiento martiano en la vida, en la prédica de Armando Jar y en lo que hizo en toda su vida? Sí, muchas gracias, Randy. Bueno, muy buenas noches. Bueno, ciertamente estamos hoy recordando a un martiano entrañable, a un hombre que en sus esencias está presente Martí. Martí está en Jar en su propia vida, en toda su vida. No pudiéramos quizás enmarcar en qué momento se pudo haber hecho martiano Jar. El tema es que Jar tiene una influencia o recibe una influencia de su propia familia. Yo creo que ese es un elemento importante. La martianidad en Jar comienza a forjarse por la tradición que en su familia está presente desde el punto de vista también de esa adoración a Martí, de esa vocación de justicia. El padre de Jar, un magistrado cubano de una altura ética trascendental, el doctor Enrique Jar, y Enrique Jar fue incluso el primer cubano que recibe la orden José Martí. Jar es un niño y está participando en algunas actividades relacionadas con José Martí, con el héroe nacional, con el apóstol de la independencia, y hay un primer acercamiento en ese Jar niño, en su seno familiar, que lo conecta con los ideales, con los valores que José Martí pues nos ha legado. Y sencillamente esa tradición que en su familia tiene una expresión muy viva, que es la tradición de la Escuela Cubana de Pensamiento, que es la tradición precisamente, y lo citabas en las propias palabras de Jar, viene desde los precursores, desde José Agustín Caballero, el padre Varela, José de la Luz y Caballero, el propio José Martí. Ahí está la esencia de un hombre que se va formando en un pensamiento, en una idea, en una verdad que es martiana en sí misma. Y hay que hablar del Jar joven, del Jar que está estudiando en la Universidad de La Habana. Cierta alusión ya hacía el doctor Eduardo Torres Cuevas, como el pensamiento de Martí, o Martí propiamente, se convierte en la apoyatura ética, política, filosófica, cultural de una vanguardia, la vanguardia de una generación que fue la del centenario precisamente de Martí. Y ahí hay ejemplos. Jar participa, es uno de los protagonistas del entierro simbólico de la Constitución del 40, que ocurre allí en la fragua martiana, precisamente en el rincón martiano de la fragua. Participa en la marcha de las antorchas y denuncia ese golpe de Estado, ese zarpazo, como le llamó Fidel, desde el primer momento. Integra también uno de los dos abogados, él y Fidel. Exactamente. Hay otra conexión con Martí, y es precisamente esa vocación jurídica, vocación de justicia, el apego al derecho. Jar es un hombre de derecho. Jar, su batalla es jurídica desde el primer momento, y es jurídica conectada también con la ética,
La ética martiana está presente en Hart. Él supo beber de esa fuente imprescindible, porque además vamos a ver cómo en Hart está presente esa lucha todo el tiempo por los desposeídos, por los pobres, por los humildes. Hart asume también la elección martiana de echar su suerte con los pobres de la tierra. Por eso se involucra desde el primer momento en la revolución. Por eso denuncia, rechaza, es protagonista, no solo en su accionar o en su conducta política, sino también incluso estudiantil desde la Universidad de La Habana, sino desde el punto de vista del derecho. Cómo utiliza el arma jurídica para denunciar los crímenes que ya estaba cometiendo esa tiranía de Fulgencio Batista. Y entonces el derecho, que Martí es un jurista también entrañable, lo es Fidel y lo es entonces Armando Hart. Hay conexiones importantísimas, tiene mucho que ver, por ejemplo, también con el aspecto cultural. Martí defiende la cultura, Martí defiende la historia, el conocimiento de la historia. Hart también va al conocimiento de la historia, van a las raíces ambos. En Hart el pensamiento no es de molde, no es esquemático, no tiene códigos preestablecidos. Hart es como Martí, que va a las raíces, no va a los extremos. A la raíz va el hombre verdadero. Esa esencia martiana está en el doctor Hart. El deber de un hombre está allí donde es más útil. Bueno, Hart se colocó en el lugar donde iba a ser más útil. Más útil a Cuba, más útil a la patria, más útil a la revolución, más útil también a esa defensa. Dice Hart en aquellos momentos, luego lo fue recordando en otros momentos también, en los que hacía alusión a cuando se hizo fidelista, a cómo se involucra en esa lucha, y dice Hart, todo comenzó por una cuestión moral. Ahí está también la ética y la moral de Martí. Hart es un hombre bueno, y esa condición de hombre bueno lo lleva a ser un hombre justo, un hombre que realiza la justicia, un hombre que divisa, no solo divisa el bien, sino que también lo hace, lo realiza. Ahí está la idea del bien de Martí, está en Armando Hart, pero está la fe que tuvo Hart siempre en el mejoramiento humano. ¿Cuánto no nos habló de la necesidad de salvar la especie humana, de la necesidad de aprovechar las herramientas que nos da la educación y la cultura para dominar a la fiera que tiene el ser humano por dentro, en su naturaleza humana? Y como Martí logra superar, logra elevarse sobre lo común de la naturaleza humana. Es un martiano de pura cepa, como se dice. Tan es así que no hubo mejor destino para Hart después de haber sido el ministro más joven de la educación cubana, de haber sido organizador del partido y de haber sido ministro de Cultura durante muchos años, forjador de muchas instituciones culturales, que ser el creador un poco de la institucionalidad martiana en nuestro país. Y de esa institucionalidad, Josué, eres parte además, ¿no? Has tenido esa posibilidad de beber de lo que Hart pudo también legarnos en ese camino, no solo como un martiano consecuente, sino también como un difusor de las ideas y el pensamiento de José Martí. Exactamente, y es eso precisamente lo que me conecta con Hart. ¿Cómo conozco a Hart? Invitándolo a un seminario juvenil de estudios martianos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Hart volvía a la Facultad de Derecho, eso para él fue impresionante. Y recuerdo cómo llegué a la oficina del programa martiano, no lo conocía, y teníamos que invitarlo, teníamos que llegar a él, no sabíamos si iba a acceder, si iba a aceptar o no la invitación. Y Chela, su histórica jefa de despacho, inmediatamente nos dijo, ustedes esperen ahí, que si se trata de los jóvenes, si se trata de la Facultad de Derecho, si se trata de Martí, él va a decir que sí. Y así fue. Y ciertamente, yo quiero incluso brevemente citar una frase de Hart cuando se estaba realizando la primera Asamblea General de Socios de la Sociedad Cultural José Martí, que es uno de los fundadores, y tenemos el honor de que en esta mesa hoy esté otro de sus fundadores, Enrique Ubieta. 7 fundadores en 1995, uno es Ubieta, Abel, Eusebio, Retamar, Cintio, Carlos Martí y el doctor
Armando Har. Y dice Har en esa asamblea, cuando asumí esta responsabilidad, está haciendo referencia tanto a la sociedad como a la oficina del programa Martiano en 1997, la creación de la oficina. Cuando asumí esta responsabilidad, señalé que era la más importante que habría tenido en mi vida y la que exigía sobre mí una más alta presión moral por cumplirla cabalmente. Qué cosa tan impresionante. Un hombre que fue de los protagonistas del alzamiento del 30 de noviembre en Santiago, que integró la primera dirección nacional del movimiento 26 de julio, que fue al presidio, que estuvo preso por sus ideas, por su condición de rebelde también, de revolucionario cabal, que asume direcciones importantísimas, los ministerios de Educación, de Cultura, dirige la campaña de alfabetización, con aquella frase de Martí: ser culto es el único modo de ser libres, ahí está también lo martiano. Y que diga esto luego Har, que esta ha sido la responsabilidad mayor que en su vida ha tenido, nos está diciendo cuán cerca no solo está de Martí, sino del legado de Martí y de lo que Martí tenía que seguir haciendo. Y él tenía el deber, entonces, principal de llevar adelante los estudios martianos. Har está presente, es uno de los que firma esa resolución de creación del Centro de Estudios Martianos en 1977, pero es que ya desde 1972 Har está involucrado con la juventud cubana en los seminarios juveniles de estudios martianos. Precisamente en el 6º Seminario Juvenil de Estudios Martianos, Har anuncia la creación de un centro para estudiar e investigar a Martí, el Centro de Estudios Martianos. Funda luego la Sociedad Cultural José Martí, ya el Movimiento Juvenil Martiano en 1989, la oficina del programa Martiano y bueno, toda la actividad que posteriormente, desde estas instituciones martianas, a la que se suma entonces un comité nacional que se crea, donde se integran las cátedras martianas de las universidades, de la educación general, los museos también relacionados con la vida y la obra de Martí. Y Har está presente en todos esos momentos fundacionales, porque es un fundador, es un creador, es un hombre de pensamiento, pero es un hombre de acción revolucionaria. Es un hombre que logra romper con los cánones trillados, con las cuestiones, digamos, más teoricistas y metodológicas, para Har todas las escuelas y ninguna escuela. He ahí la escuela. Ese era el pensamiento electivo también del doctor Har. Ahí está la tradición filosófica de nuestro pueblo, la filosofía cubana precisamente. Y Har es un defensor, por eso es uno de los hombres de pensamiento de la historia de Cuba, de la historia de nuestra América y de la historia de la humanidad. Por eso decía él, Martí nos enseñó a actuar. Actuar, exactamente. Fidel a vencer, decía Har. Y esa prédica de su pensamiento no solo la hizo en el intercambio permanente con nuestro pueblo y con las más jóvenes generaciones sobre todo, que de eso también hablaremos, sino que fue un escritor incansable. Sus ensayos, sus escritos en nuestros periódicos, en el periódico Granma, el periódico del Partido, hemos tenido la posibilidad también de leerlo en otras publicaciones y ahora de recopilarlo de alguna manera con la ayuda de la doctora Eloísa Carrera en las páginas de Cuba Debate. Pero ese acervo cultural está bien conservado y a ver cómo se ha trabajado en esa conservación de la obra y del pensamiento de Armando Har se fue nuestra mesa redonda. Desde su fundación en 2011, el proyecto Crónicas, Historia y Memoria de la Revolución Cubana, en la voz del doctor Armando Har Dávalos, se ha dado la tarea de conservar y organizar la papelería y el archivo personal de una de las principales figuras de la generación del Centenario y la Revolución Cubana. Crónicas tiene su sede en el municipio capitalino de Playa y es dirigido por la doctora en Ciencias Filosóficas Eloísa Carreras Barona, investigadora de la vida y obra de Armando Har y quien fuera también su compañera de vida. Además de preservar la memoria histórica de la Revolución Cubana, el proyecto Crónicas se ha encargado de divulgar y propiciar la investigación académica y gestión editorial de la obra intelectual y política del doctor Armando Har. Alguien me dijo una vez que yo pensaba que todo era cultura. Dije, no, todo no es cultura, pero la cultura está en todo y donde no está el camino de la barbarie. El proyecto trabaja un fondo documental de alto valor museable que perteneció al doctor Armando Har
y que agrupa correspondencia, documentos oficiales, artículos periodísticos, manuscritos, un archivo fotográfico, una colección de artes plásticas, discursos, conferencias, una biblioteca, sellos, medallas, títulos honoríficos y artículos personales. El archivo, en palabras del que fuera ministro de Cultura y Educación y presidente de la Sociedad Cultural José Martí, abarca más de 50 años de historia de Cuba, tal como la vivió, escuchó y escribió. Crónicas mantiene su carácter de institución dedicada a la preservación patrimonial y la promoción cultural de las esencias del pensamiento cubano, siempre a través de la visión del doctor Armando Hart Dávalos. Elena Godínez Dalmau, especial para la Mesa Redonda. Fue también Armando Hart un fidelista consecuente, uno de los hombres que se emparentó a Fidel Castro desde aquel momento de 1952, cuando fueron los dos abogados que denunciaron ante los tribunales el golpe de Estado de Fulgencio Batista, pero lo acompañó a lo largo de todo el proceso de hacer y después de construir la revolución. Por eso no es de extrañar que escribiera Armando Hart: los cubanos no olvidaremos jamás su talento, genio y originalidad, porque Fidel fue quien llevó al terreno de los hechos los métodos y principios capaces de relacionar y articular dialécticamente las ideas del socialismo con la tradición de la nación cubana para hacerlas triunfar. Y ese es algo que siempre Armando Hart señaló. Lo decía en el otro pensamiento: Martí nos hizo actuar, Fidel vencer. Aquí habla de Fidel, el que nos hizo triunfar, él quiso triunfar las ideas de la revolución. Y Enrique Urbieta tuvo la posibilidad de conocer de cerca a Armando Hart en uno de los momentos más difíciles de la revolución, cuando parecía que la revolución terminaba en el año más difícil del periodo especial, 1994, conoce a Enrique Urbieta de cerca a Armando Hart. ¿Cómo recibe de Hart ese pensamiento de victoria de Fidel? ¿Cómo entender la categoría de ideólogo de la Revolución Cubana que es también Armando Hart? Sí, sin duda. Armando Hart es un hombre que evoluciona, obviamente, él lo dice en una frase tremenda, es decir, mi vida está dividida en dos, antes y después de conocer a Fidel. Es decir, hay una evolución rápida que canaliza, digamos, el golpe de Estado y los acontecimientos posteriores. Hay un momento en que es evidente que los partidos burgueses tradicionales no pueden realmente avanzar en un proyecto nacional porque no lo tienen, porque están al servicio del imperialismo, ¿no? Y entonces, incluso habla en un libro que yo creo que debo recomendar, que es Aldabonazo, porque es un libro que narra precisamente esa historia interna de Hart, cómo evoluciona y cómo van transcurriendo los primeros acontecimientos que dan lugar al surgimiento del movimiento 26 de julio, del cual forma parte en su dirección nacional desde el inicio, ¿no? Ahora, él hablaba de allí en ese libro de El Muelle y la Luz, donde se juntaron todos los partidos políticos de ese momento, supuestamente para presionar a Batista, ¿no? Y estaban los jóvenes revolucionarios, entre ellos Armando Hart, que impugnaban los métodos esos tradicionales y empezaron a corear revolución, ¿no? Y aquello terminó como la fiesta del Guatao, pero él dice que en ese lugar habría que poner una lápida, una placa, que dijera: aquí murieron los partidos tradicionales de la burguesía o de la pseudo burguesía cubana, que realmente no era una... Es interesante incluso para un abogado como él llegar a la comprensión de que me parece una frase realmente muy, muy sutil, muy profunda, de que la Constitución del 40 había sido el producto de dos impotencias, dice, dos impotencias. La impotencia del viejo orden, lo leo exactamente para usar sus palabras, que no tenía fuerzas para imponerse, y la de la revolución, que tampoco las poseía en ese momento para establecer sus intereses, y que dar un paso más significaba abrir el camino a un programa socialista. Es decir, Hart entiende esto, repito, evoluciona, viene de una comprensión martiana profunda del mundo, lo cual le permite, es decir, engarzar
esos dos momentos. Y claro, yo lo conozco, como tú decías, Randy, en un momento muy especial de la historia del país, ¿no? En el año 94. Un grupo de jóvenes estábamos preparando una revista y él, como siempre, con los jóvenes, se entusiasma con la idea, la apoya y nace así Contracorriente, que fue una revista que él apoyó siempre. Y que entre los artículos que recuerdo que publicó en la revista, por ejemplo, él nos cedió la carta que el Che Guevara le envió desde África, donde explicaba cómo debía enseñarse el marxismo en Cuba, cómo se debía estudiar, una carta importantísima, ¿no? Era inédita hasta ese momento, la publicamos allí. Tenía responsabilidades políticas en ese momento en el partido. Era secretario de organización, ¿no? Es un poco la carta cómica, el Che tenía esa gracia, era una persona ríspida, pero al mismo tiempo tenía esa manera de sentir con humor las cosas, ¿no? Era secretario de organización, después fue secretario del partido en la provincia oriental. Cosas que se conocen poco porque realmente el gran legado de Hart es en la educación y la cultura, ¿no? Son los grandes frentes donde él dejó una impronta trascendente, ¿no? Y bueno, Hart era un hombre, como yo lo conocí, como yo lo vi de joven, ¿no? Era un torbellino, era un huracán, ¿no? Era un hombre impaciente, siempre lleno de ideas, ¿no? Estaba sentado. Como Fidel militaba en el bando de los impacientes. Militaba en el bando de los impacientes. Estaba sentado en un lugar y yo recuerdo que la pierna le saltaba, porque era como si estuviera siempre a punto de montarse en el caballo, ¿no? Es decir, de saltar y empezar a actuar de una manera práctica inmediata, ¿no? Y era un hombre que también realmente unía. Es decir, era un hombre de unidad. Siempre esa fue una obsesión en Hart, que la mantuvo todo el tiempo porque era una enseñanza de Fidel. Es decir, fue un hombre fidelista, un fidelista todo el tiempo hasta sus últimos días. En esos momentos, repito, en que desaparece el campo socialista, lo que se llamaba campo socialista, se produce una crisis obviamente en Cuba, económica, social, referente. Él cuenta que alguien le dijo, ustedes son unos náufragos. Y él respondió, sí, pero los náufragos son los que nadan hasta la orilla y los que más saben de las causas del naufragio, ¿no? Es decir, establece empieza a buscar, digamos, paradigmas, porque para él era importantísimo. Es decir, él sentía que el mundo de repente había quedado sin un sostén moral, sin paradigmas importantes. Y todo el tiempo clama por la construcción de una nueva visión moral, ¿no? Que pudiese sustituir, digamos, a aquellos paradigmas viejos que existían. ¿Qué es lo que sucede? Que Cuba tenía una tradición. Es decir, no era un país que había llegado a una revolución socialista por la injerencia de otros estados, por una guerra externa que también los incluyó. No, Cuba tiene una tradición antiimperialista, una tradición anticolonial que se engarza con una tradición antiimperialista, ¿no? Y esas dos tradiciones obviamente desembocan, primero generan a un hombre extraordinario, que es José Martí, con un pensamiento fuera de época, fue un pensamiento que realmente establece paradigmas para la humanidad y para el siglo XXI. Es decir, así se llamó, por cierto, el evento que se organizó en el 95. El 95. Sí, por el centenario José Martí y los desafíos del siglo XXI. El siglo XXI. Él se da cuenta que hay que rescatar, porque además ningún proyecto social puede existir si no tiene una tradición detrás que lo sostenga. Y el gran debate ideológico que se produjo en esos años fue el debate en torno a José Martí. Fue un debate intenso, muy intenso, que por supuesto la contrarrevolución intentó usurpar el nombre de Martí, pero no pudo, era imposible. Y entonces hubo un momento sintomático, y es cuando la contrarrevolución empieza a tratar de degradar su legado, a tratar de hablar, de minimizar su legado, y habla de un poeta que se imaginaba una república idílica, ficticia, habla de un hombre antimoderno o premoderno, que era un utópico. Todo eso pensando en Martí, incluso hasta una frase que resulta realmente extraordinaria, porque es una manera de entender lo mismo que dijo Fidel,
desde la derecha. Es decir, Fidel dijo, Martí es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Y en ese momento se produce una declaración insólita por parte de la contrarrevolución. Dicen, Martí es el culpable de la revolución cubana, ¿no? Con lo cual están dando la razón de que hay una conexión, ¿no? Incluso se llegó a decir en ese momento que Cuba la revolución estaba dejando el marxismo para concentrarse en Martí, porque ya el marxismo no era viable, etcétera, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Es decir, hay un engarce natural. Es decir, Martí, por supuesto, no era marxista, pero hay un engarce natural entre el pensamiento martiano y el marxismo, un engarce que es obvio en el pensamiento de Fidel y de los principales dirigentes de la revolución, y está en las venas de los cubanos, ese engarce. Es decir, los cubanos creemos en una revolución profundamente ética, como la soñaba Hart, como la defendió Hart todo el tiempo. Creo que era la palabra preclara de Hart siempre, la ética como elemento. Y Fidel decía, de Martí aprendí la ética. Claro, es decir, exactamente, ¿no? Y entonces se creó en esos años una comisión nacional para conmemorar todos los... Porque imagínense, el año 95, bueno, ahora son todos los 130 aniversarios, ¿no? Es tremendo que hayan pasado 30 años. En aquel momento eran los centenarios del desembarco de Porduaba, por Playita de Cajobabo, de la caída en combate de Martí, después... La carta inconclusa. La carta inconclusa, de la tremenda carta inconclusa, ¿no? Donde uno siempre se estremece porque después de todo lo que hizo Martí por la independencia, en la lucha contra España, que diga lo más importante, cuanto hice y haré fue para impedir que los Estados Unidos, uno se da cuenta de la visión que tenía ese hombre de la realidad continental, de la realidad cubana. Y entonces se creó esa comisión y Hart era el vicepresidente, es decir, había un vicepresidente primero que era Juan Almeida, que era quien realmente llevaba toda la... Pero bueno, un factor importantísimo en esa comisión era Hart. Y yo fungía como secretario, es decir, que en esa comisión realmente conocí Cuba. Y la conocí incluso junto con él muchas veces, porque viajábamos juntos a provincias, visitábamos los lugares históricos. Fue una convivencia, tuve esa suerte, ese privilegio de conocerlo un poco más de cerca, de convivir un poco, de saber que siempre había una idea en el aire que había que agarrar y poner en práctica, y porque era un hombre que todo el tiempo generaba ese tipo de idea y de acción. Era un hombre de acción y de pensamiento. Un hombre así que tuvo esa capacidad, que no son muchos los que la tienen, de ligar el pensamiento y la acción, de crear, de fundar, como decía Yuswan, y de llevarnos también a reflexionar. Y que pudo, además, en esa labor intelectual, pues crear numerosas instituciones, pero también pues impulsar cosas como ese tremendo texto de Cintio Viteri, Asesor del Mundo Moral, cuando estábamos precisamente en esas discusiones de qué Martí era el que nos llevaba, ¿no? Sí, si tengo todavía puedo decirte unas frases, leerte unas frases de Hart, que de esos momentos, ¿no? De un discurso que dio en el 95 en Santiago de Cuba, en la conferencia internacional que organizamos. Él decía, estamos defendiendo la utopía que la humanidad de hoy necesita para salvarse del infierno de una civilización donde, tras los dramáticos acontecimientos que simbolizamos en la caída del muro de Berlín, se impuso en el este y en el oeste, en el norte y en el sur, el más feroz y vulgar materialismo. Pero no hay civilización sin cultura ética, sin paradigmas morales y culturales. Hoy aquí en Santiago señalo con angustia que los hombres encuentran nuevos paradigmas o la humanidad estará perdida. Una declaración allí. ¿Socialismo o barbarie? Socialismo o barbarie, exactamente. Bueno. Esa es parte de esa disyuntiva a la que Hart siempre dedicó su vida, su pensamiento, y a la que también, por supuesto, en la que también nos dejó su enorme legado. De Hart seguimos hablando hoy en esta mesa redonda dedicada al 95 aniversario de su natalicio. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida.
Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Alguien me dijo una vez que yo pensaba que todo era cultura. Sí, no, todo no es cultura, pero la cultura está en todo y donde no está el camino de la barbarie. Bueno, recordaba Ubieta una frase de Armando Har que habla precisamente de ese valor de la cultura, y en una reunión de ministros de cultura en el año 1989 en Brasilia, Har decía: en los años que vivimos se decide lo que será la humanidad y hasta si ella pervivirá en las décadas venideras. La América Latina y el Caribe tienen un deber sagrado que cumplir en esta hora singular y solo podrán hacerlo con decisión, con valor y con sabiduría. Solo podrán hacerlo con cultura. Armando Har, sin duda, es una de las figuras cimeras del pensamiento revolucionario cubano y un hombre que, como decíamos, nos dejó ideas, pero nos dejó también obra hecha. Y de esa obra está también todo el sistema de instituciones martiano. A su actual director, Eduardo Torres Cuevas, volvemos en esta mesa redonda para escuchar sus reflexiones, su pensamiento sobre Armando Har. Pero hay un detalle que es trascendente en la historia y en la vida de Armando Har. Era un profundo martiano. La línea central del pensamiento de Fidel Castro desde la historia de Mansolverá hasta sus últimos días se centró en José Martí. Y nadie podía estar tan cerca de Martí como él que Armando Har. Así fue en cultura, así fue en educación, así fue al crear el Ministerio de Cultura. Su visión abierta de qué debía ser la cultura. Y así fue que Fidel Castro lo escogió para dirigir la oficina del programa martiano. La esencia de nuestro país, las búsquedas de nuestro país están en nuestro país. Lo otro es la necesidad de una cultura como la nuestra, que es universal, de poder captar todo lo que el mundo produce para enriquecerte a ti mismo. Por eso, Martí es un pensador universal. Y de ese pensamiento universal es que se pueden entender muchas de los aspectos trascendentes de una revolución que se inició hace más de 65 años y que tiene un lenguaje propio, pero que hay que buscarlo. No se trata de consignas ni dogmas, hay que ir a buscar allí y hablar el lenguaje que habla, que Martí era excelente en eso, Fidel lo fue, y Har también, en el lenguaje que habla el pueblo. Y un detalle para terminar sobre Armando Har. Muchos fueron los diálogos. El propio Raúl, cuando definía las gentes que pensaron la revolución, ese campo de pensamiento definido, habla de tres personas, por supuesto Fidel, el Che y Har, porque Har fue un intérprete de lo que acontecía en cada momento. Por eso, uno de sus aportes a la cultura
a la cultura, es decir, la cultura como base de la política. Y eso él lo llamó el arte de hacer política. Ahí está la clave entre la relación entre el pensamiento y la acción. Él fue ese hombre que fue, por una parte, un actor importante, pero también un pensador importante de la Revolución Cubana. Es muy difícil entender esos procesos sin haber leído la participación en el plano de las ideas de Armando Jara. Creo que lo último que me queda por decir es: estudiemos a Jara, necesitamos a Jara. Hoy, desde el jovencito que denunció a Batista hasta el hombre de 90 años casi, que estuvo hasta el último instante de su vida dando lo mejor de sí por este pueblo que amó y del que formó parte. Condecorado con la medalla José Martí, sin dudas Armando Jara es un hombre que dejó en la impronta de este país pues la conducción de una de las batallas clave, la batalla cultural más grande que dio la revolución, que fue su campaña de alfabetización. Pero nos dijo, no bastaba con liquidar el analfabetismo, había que ampliar el sistema escolar, extender el sistema escolar a toda la población, y se hizo. Armando Jara como hacedor y además ideólogo de la educación y de la cultura cubana. ¿Cuánto significa para las generaciones de hoy y para lo que la revolución hizo en todo este tiempo, Ubieta, esa impronta de Jara en estos dos campos fundamentales de la revolución cubana? Bueno, dicen, yo no, por supuesto no estaba presente, que cuando Jara llega al Ministerio de Educación, era muy joven, fue el ministro más joven de la revolución, pero además su rostro lo hacía lucir más joven aún. El custodio no lo dejaba entrar, no podía creer que era el nuevo ministro que arribaba, ¿no? Realmente en Jara se da la comprensión, ¿no? Que recoge de la tradición cubana. Hay una tradición cubana muy fuerte que defiende los valores de la cultura, que enarbola esos valores, una cultura moral, como habíamos dicho, ética, desde que a los más de Céspedes que daba clase a los campesinos del lugar donde estaba prácticamente encerrado, ¿no? En San Lorenzo. En San Lorenzo, de José Martí, que escribió siempre sobre el tema de la educación y lo tuvo muy presente, y la Edad de Oro es también un intento por acercarse a los niños y tratar de transmitirle ideas y valores hasta nuestros días, hasta el momento en que Jara, digamos, toma esa antorcha, ¿no? Es decir, hay una vanguardia artística vinculada a una vanguardia política, y ese es un tema que también él muchas veces, del cual habló muchas veces, ¿no? E incluso dice en un momento, la identidad lograda en Cuba desde el pasado siglo, está hablando del siglo XIX, ¿no? Sí, fue el año 95 que dijo esto, entre cultura y revolución. Es uno de los aportes más importantes del país a los pueblos en sus luchas por la libertad. Es decir, él tenía esa visión de la cultura. ¿Qué fue la campaña de alfabetización? Bueno, obviamente, las revoluciones, Fidel lo había dicho en algún momento, no queremos que simplemente crean, no estoy diciendo la frase textual, sino que lean, ¿no? Es decir, no es que dejen de creer, porque hay que creer también, ¿no? Pero hay que leer, hay que saber en qué estamos apoyando, ¿no? Y la campaña de alfabetización fue un proceso extraordinario que logró simultáneamente la alfabetización de los campesinos y la alfabetización de los alfabetizadores, ¿no? Aquellos jóvenes que salieron a conocer Cuba por primera vez. Que salieron a conocer Cuba por primera vez. Esos niños, jovencitos, muchos eran casi niños, que vivían en las ciudades del país, que prácticamente no conocían el campo, no conocían la pobreza en la que vivían. Bueno, algunos sí, otros, pero no conocían cómo vivía el campesino cubano, ¿no? Y salen y se enfrentan a esa realidad. Es decir, hay un doble proceso de alfabetización, porque
se entiende que la alfabetización no es solo aprender a leer y a escribir, es también el proceso de toma de conciencia. Es decir, la alfabetización es el camino hacia la toma de conciencia. Entonces eso se está produciendo en ese momento. Hart hablaba de que fue la experiencia, digamos, organizativa más importante de esos años, fue muy masiva, que permitió después hacer otras cosas que surgen de ahí, ¿no? Y realmente yo creo que haber dirigido la campaña de alfabetización para él fue una experiencia extraordinaria y fue un privilegio histórico, ¿no? Ahora, cuando llega, contextualizando también las cosas, cuando llega él a ser ministro de Cultura, bueno, está terminándose un periodo gris en la historia de la conducción, digamos, vamos a decirlo así, o de la comprensión, más que conducción, comprensión de los procesos culturales, ¿no? Y Hart, como dijo Ambrosio Fornet en una ocasión, y por cierto citó también a Abel Prieto, en otra, dice que cuando dan la noticia en la Asamblea Nacional de que es Hart el nuevo ministro, se produce un suspiro masivo en la intelectualidad cubana frente a los televisores, ¿no? Porque Hart era una persona, bueno, ¿sabe? Como hemos dicho aquí, ¿no? Hart era una persona, dijo también Agustín Pi, decente, ¿no? Decente. Y evidentemente Hart, desde que llega, ¿no?, empieza a reunirse con todos los grandes intelectuales, y yo no usaría quizás la palabra, es una palabra equívoca, grande, ¿no? Es decir, con jóvenes y viejos, con militantes y no militantes, con creadores de las más diversas posiciones quizás o maneras de entender el arte mismo, ¿no? Es decir, y con la clarísima visión de que un Ministerio de Cultura, es decir, esto es algo importante porque, como él mismo dice, un Ministerio de Cultura no es como un Ministerio de Transporte, es decir, está muy claro cuál es el objeto del Ministerio de Transporte o el Ministerio de Agricultura. Un Ministerio de Cultura no es el lugar donde se administra la cultura. Exacto. Es el lugar donde se promueve la cultura. Y las jerarquías culturales las establece la propia vida. Las establece la propia vida. Es decir, él va con una comprensión muy clara de lo que es la cultura. Y bueno, podría hablarse infinidad de cosas de este proceso, desde el hecho de que... Pero a la vez que se preocupó de esos procesos culturales, se ocupó también de llevar las instituciones culturales hasta los municipios. Sí, los museos, 10 las instituciones, 10 instituciones básicas en cada municipio del país. Yo estaba leyendo un trabajo del escritor Antonio Rodríguez Salvador, Chichito, ¿no?, que es como le decimos los amigos, ¿no?, que donde hablaba de Tahuasco, dice, en Tahuasco nunca hubo una biblioteca, una librería, nunca hubo una casa de cultura. Es decir, de pronto se nos incorporó a nuestra casa, es decir, entendiendo las nuevas salas donde podíamos ver otras cosas, conversar otras cosas, y él se considera escritor gracias a la existencia de talleres literarios en esos lugares. Hay que verlo de esa manera. Nace en las galerías de arte, que una de las primeras cosas que hace es exhibir aquellas reproducciones de grandes obras que se habían pagado con el dinero de Alejo Carpentier. Sí, el premio Cervantes de Alejo Carpentier, que él donó y que con ese dinero y entonces, bueno, podríamos decir muchas cosas de la gestión cultural de Hart, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que supo entender cuál era su misión, que supo unir, que supo rescatar y que supo encauzar, creando instituciones, creando relaciones a muchos intelectuales valiosos a los que propició, le dio la posibilidad de generar y de aportar a la cultura nacional, ¿no? Enfrentó esa diversidad y esa complejidad, claro, de los procesos culturales del país, le dio otra dimensión también a la cultura dentro de la Revolución Cubana, y por eso siempre, por supuesto, se habla de Armando Hart como una huella permanente en esa cultura cubana en revolución. Y por eso, desde el Ministerio de Cultura, desde sus instituciones, desde todo el país, se le estará rindiendo homenaje en estos días a Armando Hart. Así nos lo cuenta para nuestra mesa redonda la viceministra de Cultura. Creo que debemos empezar diciendo que esta es una jornada de todos, dedicada
especialmente al 95 aniversario de Armando Hart Dávalos. Una jornada de todos, porque Armando Hart dejó una impronta muy importante en la historia de la cultura cubana, pero también en la historia de Cuba. Alguien me dijo una vez que yo pensaba que todo era cultura. No, todo no es cultura, pero la cultura está en todo y donde no está el camino de la barbarie. A esta convocatoria se han sumado todas las organizaciones, los organismos. Recordemos que Armando Hart en la Revolución Cubana cumplió importantes funciones desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, del programa Martiano en el país. Y es por eso decir que esta convocatoria es de un solo sector sería imposible. Se está presentando la colección Hart de Patria Libro en varios organismos. Ya se hizo en el Ministerio de Educación, se hará en el Ministerio de Cultura y en otros organismos para que las nuevas generaciones puedan tener acceso también a esta plataforma digital. El día 12 de junio en la Casa del Alba tendrá lugar un encuentro para hablar, revisar y ver las oportunidades también que ese proyecto maravilloso, que es el proyecto Crónicas, donde están los archivos de Armando Hart y donde está toda su colección a disposición de las nuevas generaciones. El día 13 de junio tendrá lugar el panel homenaje en la Biblioteca Nacional de Cuba. En agosto tendremos el Festival Nacional de Artistas Aficionados. En el mes de octubre estaremos en la Jornada de la Cultura Cubana realizando actividades y además dedicándole este gran homenaje. Y en el mes de noviembre estará celebrando la Oficina del Programa Martiano, la Sociedad Cultural José Martí, también su creación, su Consejo Nacional, para también compartir en este nuevo aniversario todo el pensamiento, la ética y el legado que nos dejara Armando Hart. Armando Hart, que no solo fue un defensor de la historia, de las tradiciones, de esa mirada al pensamiento profundo que condujo a la Revolución Cubana y que nos vino, como decía, desde Caballero hasta Martí, llegándonos a Fidel. Armando Hart siempre fue un veedor, un mirador hacia el futuro y por eso conectó siempre con los jóvenes. El diálogo de generaciones era su gran obsesión en los últimos tiempos en su trabajo en el programa Martiano y a eso dedicó enormes esfuerzos. Yusuan, cuando llegas al programa Martiano, precisamente, Hart iba a la universidad con ustedes a hablar de Martí, pero a hablar sobre todo también de esa ética y de esa revolución que estábamos construyendo. ¿Cómo seguir o cómo ves a la altura de estos tiempos ese esfuerzo de Hart por conectar con los jóvenes mirando a nuestra realidad de hoy? Sí, Randy. Bueno, yo creo que Ubieta lo decía. Estamos ante un hombre que el solo hecho de estar cerca de Hart, ya uno quedaba, digamos, totalmente atado a él desde el punto de vista de sus ideas, de su pensamiento. Nos encaminaba, nos ayudaba también a ese ejercicio de pensar todo el tiempo. Y Hart, en ese sentido, su conexión con los jóvenes parte precisamente de la necesidad que él tiene de formar teóricamente, ideológicamente, a los más jóvenes, a las generaciones más jóvenes, que van a vivir el siglo XXI. Por eso él propone, por eso promueve, insiste tanto en un diálogo de generaciones. Y es precisamente porque hay ideas esenciales en Hart que quiere compartir, que quiere que se propaguen, que se promuevan, como por ejemplo está la unidad revolucionaria. Unir para vencer, nos dijo siempre Hart, era un principio para él, frente al divide y vencerás del enemigo. Pero los dilemas, las urgencias de este mundo, de este tiempo, incluso hoy, por eso Hart sigue siendo actual, por eso Hart tiene una condición de pensador incluso universal, porque parte de esa esencia nuestra
que es martiana, como decíamos, que es fidelista. Y está el tema, por ejemplo, que en los diálogos de generaciones promovió siempre: salvar la especie, salvar al ser humano, salvar al hombre, en definitiva, que es salvar al mundo, que es salvar a la humanidad. Y por eso le habló a los jóvenes, para que comprendieran su tiempo, para que comprendieran su momento, para que revolucionaran, para que transformaran su realidad. Y nos enseñó algo: el cambio no es un cambio superficial, ese cambio no es revolucionario. El cambio revolucionario es el que va a las esencias, el que va a la raíz, el que conecta realmente con los problemas que tiene el pueblo, con las necesidades que tiene el pueblo y con las aspiraciones que también tiene. Ese era el pensamiento de Hart. ¿Y por qué promueve este diálogo? Que lo hace precisamente desde el periódico Juventud Rebelde. Es impresionante los encuentros de Hart en el periódico, en la sede del periódico Juventud Rebelde, promoviendo el espacio del diálogo, que no era solo un espacio físico, era un espacio de acercarse a la cultura, de leer a esos pensadores, a esos precursores, de volver sobre el pensamiento emancipador, descolonizador. Ahí recordamos ese hombre extraordinario que también fue Fernando Martínez Heredia, y tenemos que recordar a Nacairo, tenemos que recordar a Eusebio, a Retamar. Estamos en presencia, y lo recuerdo muy bien, esa década en la que Hart está promoviendo el diálogo de generaciones, pero estamos invitando a esos hombres y mujeres del pensamiento y de la cultura cubana, de la intelectualidad revolucionaria en Cuba, para que formen parte de esos espacios. Ahí estuvo Vieta, estuvo Abel, mucho tiempo con nosotros, el propio Torres Cueva, Alfredo Guevara, que está dialogando también con los jóvenes en las universidades, y de ahí surge su libro Dialogar, Dialogar, y luego el espacio también en el Salón de Mayo, Dialogar, Dialogar, del Pabellón Cuba. Es un momento trascendental. El diálogo, el debate, es imprescindible para hacer revolución, para continuar la revolución. Es la continuidad histórica sobre la base de una plataforma ideológica, de una teoría revolucionaria. Había que tenerla para poder hacer una praxis revolucionaria en Cuba. Hoy lo estamos necesitando, hoy seguimos necesitando no solo volver a nuestros precursores, volver a estos hombres y mujeres del pensamiento cubano, del pensamiento emancipador, revolucionario, para dar continuidad a esta obra revolucionaria cubana, para seguir haciendo patria, para seguir refrendando la necesidad de unir para vencer, como nos pedía Hart, y la cultura de hacer política. Es imprescindible. Cultura política por una parte, pero ¿cómo hago esa política desde lo culto, desde el pensamiento, desde la teoría? Hart nos enseña, está en Martí, está en Fidel como pivotes esenciales de la revolución, y está en él. Está en el doctor Armando Hart Dávalos. Gracias, Yusuan, gracias, Juvieta, gracias al doctor Torres Cuevas por habernos acercado a la figura de Armando Hart. Hart, que nos sigue abriendo los caminos hacia Martí, a la esencia ética y justiciera de la revolución, a la necesidad del pensamiento emancipador, a la educación y la cultura como instrumentos liberadores. Hart, como Fidel, nos sigue mostrando el valor de nuestras ideas y su capacidad de vencer. Gloria siempre a Armando Hart. Acerquémonos siempre también a sus ideas. Nos vamos con las imágenes del día. Las manifestaciones tremendas y la violencia con que han sido reprimidas en Los Ángeles se extiende ahora a otras ciudades de los Estados Unidos. Imágenes del día. Buenas noches.